Bienvenidos al 55º episodio de Lejano Este. Desde el corazón de la Ruta de la Seda, os habla Adrián Díaz, consultor de desarrollo de negocio en Asia. Si os hablo de Douyin, probablemente pocos de vosotros sepáis de lo que estoy hablando. Pero si menciono TikTok, ya os sonará más gente, sobre todo a los más jóvenes. Hablamos de una red social de vídeos cortos. Algo tan sencillo como un Twitter de vídeos que, aunque a posteriori parece muy lógico, ha tardado en llegar. Es decir, es un cruce natural entre la idea de Twitter, de información más continua y más corta, y YouTube, para autobombardearte con vídeos de menos de un minuto, de manera que puedes estar mirándolos sin parar. Te agotan menos, te ofrece variedad y es altamente adictivo. Y con ello han conseguido ese mix perfecto para triunfar. ¿Quién está detrás de esta red social? Una empresa con sede en Beijing llamada ByteDance, que quizá os suene porque es a día de hoy la startup más valorada del planeta, sobrepasando a Uber, y el motivo por el que he querido hablar de ello en este episodio. Vale la pena entender qué es esta app, cómo se comporta, cómo monetiza, cuál es su público objetivo, etc. TikTok es en esencia el equivalente de Douyin fuera de China. Es decir, es la misma app, simplemente se han dividido el mundo, digamos, mundo occidental, mundo chino, como pasa en tantas otras ocasiones. Por temas de legalidad, control del gobierno chino y gestión de datos, se vieron obligados a separar servidores y de hecho se gestionan como empresas completamente separadas. Hay quien dice que TikTok surgió antes de Douyin, y no, la empresa que estaba antes se llamaba Musical.ly, que fusionaron con TikTok, que ya bajo el paraguas ByteDance lideraba el sector a ambos lados del Pacífico. Hablamos a día de hoy de casi 600 millones de usuarios activos, con 1.500 millones de descargas de la aplicación. Una auténtica barbaridad para una red social cuyo nicho principal son los más jóvenes. Claro, solo en China son 150 millones de usuarios activos diariamente. Algo que nos deja en shock porque hace poco estábamos hablando de las mini apps de WeChat como forma de promocionar nuestras empresas, porque WeChat lo es todo en China, y de repente llega algo nuevo que en 3 años resetea todo lo que sabíamos sobre las preferencias de consumo de los usuarios. Y quiero pararme un segundo en este concepto. China lleva ya tiempo funcionando como un indicador avanzado de todo lo que nos va a pasar en Occidente. Siempre explico que cuando llegué a China les decía que yo venía del futuro, porque su subdesarrollo hacía muy fácil adivinar los siguientes pasos que iban a dar fijándome en lo que triunfaba en Occidente. Ahora pasa al revés. Cuando voy a Europa les cuento que vengo del futuro. Y China ya había sido pionera en el arrinconamiento del televisor como mueble inservible, apenas usado por los más mayores. Es decir, la televisión on demand no la crearían los chinos, pero creció mucho más rápidamente en China que en el resto del planeta. Y ahora una nueva vuelta de tuerca. Vídeos cortos nos muestran hacia dónde vamos, por muy en desacuerdo que podamos estar. Pero como los cambios son cada vez más rápidos, ya no da tiempo a que Douyin triunfe en China y después se expanda con TikTok al resto del mundo. Los cambios ya nos afectan prácticamente a la misma velocidad. El debate está en el modelo Netflix, que la verdad nunca me inspiró demasiada confianza, igual que con Tesla, siempre aposté a que soportarían el coste de la curva de aprendizaje y cuando el mercado estuviera maduro llegarían los gigantes del sector y acabarían con ellos. Pero es que en el caso de Netflix, ahora ya no es que no confíe en ellos, es que no confío tampoco en sus competidores. Esos gigantes como Apple, Disney o Amazon. Y las empresas gigantes suelen tener un problema, que es que se vuelven extremadamente lentas en un sector donde la velocidad de las startups es endiablada. Y de esta manera, mientras se plantean cómo comerle el mercado a Netflix,
que ya digo no me parece nada difícil, les adelanta por la derecha una empresa con la que nadie contaba y que nos cuenta que las preferencias de consumo están cambiando y que tú no quieres ver lo que crees que quieres ver, tú quieres ver lo que ellos te van a proponer. Y la propuesta es tan grata que nos mantiene atados al móvil. Elige unos cuantos vídeos y ellos te propondrán los siguientes. Te conocen mejor que tú a ti mismo y nos cuentan que eso de la libertad de elegir está sobrevalorado. Claro, me imagino los debates en Apple, viendo a TikTok reventar en meses un mercado para el que ellos llevan preparándose años. Adivino las dudas. ¿Estamos creando el contenido que de verdad la gente querrá ver? Porque, de nuevo, no da la sensación de que vayamos hacia un mundo de series de 50 episodios en no sé cuántas temporadas, sino a otro de millones de vídeos cortos, sin más correlación entre ellos que la que los algoritmos de software detecten en cada usuario. Como mínimo, es el mundo que dibuja la generación Z, aunque siempre tengo el temor de que la llamaron Z porque quizá era ya la última. Algunos quizá estéis pensando que estoy mezclando temas y no tiene nada que ver el entretenimiento de TikTok con las series con las que Hollywood nos atrapa. Como mínimo en China el debate existe. Estuve en una reunión con un productor de reportajes para la televisión pública china y ya hace casi un año contaban con datos de la irrupción de Douyin y cómo les había afectado. Recordad lo que supuso YouTube en nuestras vidas. También se podía considerar que no iba a competir con la televisión. Al final, nada muere, todo se transforma. Las horas del día son las mismas y más oferta divide más la tarta. Si YouTube afectó a las audiencias televisivas, TikTok, pero sobre todo Douyin, van a afectar mucho al modelo de negocio YouTube o, a sus equivalentes en el mercado chino. Ya digo, no sé si este debate se da ya en Estados Unidos. En todo caso, tomemos a China como un indicador avanzado de lo que nos puede suceder. Dudo mucho que a los norteamericanos tengamos que enseñarles nada a nivel negocios. Pero dejemos las cosas claras. China tiene más datos. Ya está. Más usuarios durante más horas que consumen más Internet. Y recordad que el ingrediente principal de la inteligencia artificial son los datos. Yo si fuera norteamericano, no pensaría quizá que los chinos son mejores que yo, pero sí le daría una oportunidad a que, con más datos, quizá están viendo cosas que yo veré dentro de poco. El debate sobre las preferencias de consumo televisivo va variando. No nos quedemos con la foto del momento, esto es una película en movimiento. Después de TikTok y de Douyin llegará otra forma de consumo audiovisual. No digo que esta sea la definitiva. De hecho, cada vez nacen y mueren más rápido. Solo digo que todo cambia constantemente y cada vez son más arriesgadas las apuestas a largo plazo. Un ejemplo de ello es que ByteDance ha puesto en jaque la hegemonía del triunvirato chino BAT, las tres tecnológicas más importantes del país. ¿Recordáis? La B de Baidu, la A de Alibaba y la T de Tencent. Tencent, ya sabéis, QQ, WeChat, entre muchas otras. Y digo, ha puesto en jaque y quizá me quedo corto. Hay quien directamente le quita la B a Baidu y se la otorga a ByteDance, porque en números ya los ha superado ampliamente. De hecho, ya ha superado a Tencent en reparto de la tarta digital. Es decir, si eres un conocedor de lo que sucede en China, no vale con haber usado TikTok alguna vez. Debes conocer a su hermano chino Douyin y a papá ByteDance, que es la empresa cuyo techo nadie se atreve a calcular. ¿Cómo monetiza esta plataforma? Pues lo interesante es que estos vídeos rápidos que vas digiriendo se van mezclando con anuncios que vienen exactamente en el mismo formato sin que notes la diferencia. De esta manera, si estás viendo vídeos para aprender a bailar salsa, es factible que el algoritmo de la app te intercale un vídeo de un profesor de una academia concreta enseñando justo el paso que estabas intentando aprender. De la habilidad de los anunciantes dependerá que el vídeo sea detectado por tu radar como un anuncio
o como parte de los productos seleccionados según tus preferencias detectadas. En general, Douyin ha producido un importante número de mejoras disruptivas que poco a poco se van aplicando en TikTok, Instagram, Facebook o YouTube, con mayor o menor fortuna. Que puedas contactar directamente con el cocinero que te está enseñando cómo hacer un plato concreto, aunque él no tuviera la intención de vender nada. Si tu empresa es la que vende la licuadora, vas a tener acceso directo a ese creador de contenido para agregar un anuncio a sus vídeos de forma muy rápida, manteniendo el vídeo limpio y siendo un anuncio muy poco invasivo al usuario final. Todo esto sin necesidad de agencias que te ayuden a encontrar a esos influencers, es decir, todo eso sin intermediarios que encarecen el producto y lo hacen inviable. Es todo mucho más intuitivo y orgánico. Piensa que estás viendo un vídeo, imaginemos de comida, puedes clicar y recibir ese mismo día, a veces antes de una hora, el filete o la fruta con la que estaban haciendo ese zumo. Y eso le da un potencial de monetización increíble a los anunciantes. Y creo sinceramente que han hecho un mejor trabajo que WeChat para sacarle el provecho a esas horas que le dedicamos a la red social y vendernos productos. Obviamente están a años luz de las plataformas occidentales en esa idea maravillosa del social commerce, que es la integración perfecta entre el social media y el e-commerce. Un tema interesante es también cómo se ha ido desarrollando la aplicación a ambos lados del planeta. Y quizá sea la razón por la que nosotros no veamos a TikTok como una amenaza a YouTube. Digamos que TikTok en Occidente contaría su mayor audiencia entre la generación Z, quizá por eso esté pasando desapercibido para nosotros, mientras que Douyin funciona en China con millennials y generaciones más adultas. Mientras en TikTok la música tiene mucha más presencia, el baile, como digo, vídeos de adolescentes en sus etapas más tempranas, en Douyin hablamos de vídeos mucho más educativos, clases de cocina, usos de herramientas, cursos de idiomas. ¿Veis ahora por qué decía que la versión china sí parece claramente competencia de YouTube? Y estoy seguro que YouTube lo ha visto y está reaccionando porque la amenaza es sensacional, aunque no la estén sufriendo ya. Pero volviendo al tema anterior, que la misma app sea tan diferente en su versión china y occidental, abre un buen número de debates interesantes. ¿Hemos sido nosotros los que hemos elegido, el público? ¿O realmente hubo estrategias diferentes por parte de ByteDance? Yo creo que no ha sido una estrategia top-down, sino todo lo contrario. Ha sido el mercado, bottom-up, quien ha obligado a ByteDance a darle a cada tipo de público lo que demandaba. Pero si es así, ¿significa esto que somos tan diferentes orientales y occidentales en nuestras preferencias de consumo? Incluso en edades tan tempranas, en un mundo tan globalizado. Hablamos, repito, no del mismo mercado, hablamos de la misma app. Más debates. Siempre solía decir que los chinos van una generación por detrás de los occidentales. Esto lo digo con respeto, simplemente son diferentes. De hecho lo he ido asimilando porque los propios chinos me lo decían. La mentalidad de la madre de mi mujer se parece mucho más a mi abuela que a la de mi madre. Fueron los que se quedaron en el campo, los que pasaron más miserias. Digamos que la generación que vivió la guerra en España sería la generación que vivió el gran salto adelante en China. Y eso se dio justo 20 años después. Como digo, una generación, si tenemos en cuenta la edad a la que se tenía hijos en aquel momento. Si nos vamos a una generación más cercana a nosotros, la generación que emigró a las ciudades y vivió el boom de crecimiento, en China son los que tienen entre 30 y 45 años. En China son mis amigos, mis socios, la gente de mi círculo. Y tienen experiencias muy similares a las de mis padres, que fueron los que vivieron esto en España. Es decir, de nuevo hay un gap de una generación. Y, mi generación en España, la generación X, la de la transición, una que ya no ha tenido excesivas necesidades y tenía su existencia vital garantizada, es básicamente la generación que llamaríamos millennial en China. Lo que os quiero decir con esto es que, aunque se van acortando las generaciones, porque en China todo va muy rápido, si colocáramos
una tabla comparando las diferentes generaciones en Occidente y China. Deberíamos correr a estos últimos una para atrás para entender lo que nos hemos encontrado aquí. Y esto es parte de lo que multiplica el choque cultural ya de por sí intenso en relaciones empresariales, interacciones sociales, relaciones de pareja, etc. Es decir, tú no estás saliendo con alguien de tu generación, tú estás saliendo con alguien de la generación de tu madre. Y todo eso incrementa las dificultades. Bien, pues toda esta teoría, que yo la he vivido y la he defendido, y como os decía, la corroboran muchas de las personas con las que he analizado este tema con profundidad, queda en entredicho cuando analizas las diferencias de TikTok y Douyin. Aquí vemos claramente que los usuarios chinos son exactamente una generación más adultos que los usuarios occidentales. Hasta aquí se cumple la norma. Creamos una app y corroboramos que los chinos van una generación por detrás. Y sin embargo, cambia también radicalmente el contenido. Y también podrían ser verdad ambas cosas. Es decir, no tiene por qué haber una contradicción aquí. Podría suceder que la generación Z china ya haya recortado ese gap completamente y ya no vayan una generación por detrás. Como os decía, todo cambia muy rápido en China. Esta es probablemente la primera generación de chinos que ha vivido ya desde su edad adolescente una superioridad tecnológica con respecto a su equivalente occidental. En cualquier caso, lo dejo abierto, es un tema para estudiar más en profundidad, extremadamente importante desde el punto de vista de la empresa para entender tendencias, preferencias de consumo, decisiones de compra, etc. Más preguntas y debates. Cuando hablamos de que el 5G puede dividir el mundo tecnológicamente, a veces se nos olvida lo polarizado que ya está, con Google, Facebook, Twitter, WhatsApp y compañía por un lado, y Baidu, Weibo, WeChat, QQ por el otro. Amazon y Alibaba, bien, tenéis 1000 ejemplos. Y el caso de TikTok y Douyin no deja de asombrarme cuanto más lo analizo, porque puedo entender que Google y Baidu caminen por senderos distintos, exploren modelos de negocio diferentes, se entiende. Pero que una misma empresa ofrezca dos versiones tan diferenciadas de un mismo producto, me hace pensar que el 5G no va a dividir Internet en dos mundos. Me hace pensar que esto ya ha ocurrido. Quizá lo que va a hacer es partirlo definitivamente y ofrecer una solución personalizada para cada uno de estos dos mundos. Es decir, estábamos unos bebiendo café y otros bebiendo té, todos en el mismo tipo de tazas. Y ahora llega alguien que nos dice que va a crear tazas específicas para el café, y nos llega otro alguien y nos dice que creará tazas específicas para el té. Nos llevamos las manos a la cabeza porque esto va a distanciar nuestras culturas definitivamente. Bueno, ya estaban bastante distanciadas. No tiene sentido mantener lo que está roto y puede ser incluso más beneficioso alejarnos, ver cómo nos va por separado y quién sabe, quizá luego acabemos incluso llevándonos mejor. No estoy diciendo que me parezca bien partir Internet en dos mundos. Mis deseos en todo caso son irrelevantes. Digo que si eso ocurre será porque la relación ya vivía rota de hace tiempo y que en lugar de apostar continuamente por el fin del mundo, deberíamos de tanto en tanto dejar el pesimismo a un lado e intentar ver el vaso medio lleno. Alguien me enseñó una vez que no vale la pena apostar permanentemente por el fin del mundo, porque no ha sucedido nunca y de suceder algún día no podrás cobrar tu apuesta. Dejo un debate abierto. Imaginemos que esta aplicación pueda superar algún día a YouTube, o bueno, pueda llegar a tener una presencia absoluta en Occidente. No deja de ser una empresa china. ¿Cómo gestionará Occidente esa entrega de datos continua a su adversario tecnológico? Quizá incluso ya hayáis escuchado noticias al respecto. Y si esto ocurre, es que ya TikTok está alcanzando cuotas de mercado preocupantes, incluso en términos de geopolítica. Ahí lo dejo. Antes de terminar, quería daros un último mensaje, algo con valor, un takeaway que os podáis llevar de este episodio. Algo que creo que es relevante y que muchas veces, aunque lo tenemos delante, pasa desapercibido para nosotros. Especialmente para los emprendedores que estamos permanentemente pensando en nuestra próxima idea de negocio. ¿En qué se parece Facebook, Twitter, WeChat, YouTube, Douyin, TikTok? Cualquiera de estas startups meteóricas que pasan de nacer a facturar miles de millones. ¿Cómo es posible un crecimiento tan exponencial
en un tan corto periodo de tiempo, cuando a cada una de nuestras empresas cada escalón le supone tanto coste? ¿Qué tienen de especial? Además de un concepto que expliqué en un episodio anterior sobre los negocios limitados e ilimitados, jugando con la idea de bienes rivales y no rivales, os dejo un enlace en las notas del programa. La cosa iba de que, por ejemplo, cada café que vendo tengo que preparar un nuevo café, este sería un bien rival, pero una app, por ejemplo, solo tengo que crearla una vez y se podrá descargar infinitamente, es decir, voy a poder monetizar infinitamente. Bien, pues esto es lo que expliqué en su día, y no es esta la ventaja que tienen estas apps. Estas plataformas, estas empresas, han conseguido algo todavía mejor. Y es que aparte de tener un negocio ilimitado, aparte de vender bienes no rivales, estas plataformas han conseguido tener empleados gratuitos e ilimitados. Un podcast, por ejemplo, es un negocio limitado en lo que se refiere a la producción de la mercancía. Aunque se trate de un bien no rival, porque cada vez que emito un episodio yo solo lo creo una vez y puede ser descargado y escuchado en infinitas ocasiones, es un negocio limitado porque depende de mi habilidad para crear contenido y mi tiempo es limitado. ¿Qué han conseguido estas empresas que os mencionaba? Que el contenido lo suban altruistamente los usuarios. Esto les permite haber creado un negocio ilimitado con infinitos trabajadores que además suben sus fotos, sus textos, su contenido de manera gratuita. Ahora incluso en lugares como Facebook o LinkedIn, la plataforma se permite incluso el lujo de decidir cuándo enseñar o no tu contenido a tus propios contactos. Es decir, además de trabajar para ellos de forma gratuita, te venden a tus propios contactos para que no los atosigues con tu contenido si este no es de calidad. Y ellos deciden qué contenido es de calidad. Es sensacional. Empresas como ByteDance se convierten de la noche a la mañana en la startup más valorada del mundo porque pueden reclutar empleados a una velocidad infinitamente mayor de lo que se pueden permitir empresas como Carrefour, el Banco Santander o Coca-Cola, que requieren equipos gigantescos de recursos humanos, procesos de selección complejísimos, requieren dinero, tiempo. Cualquier pyme sabe lo difícil que es la toma de decisiones para contratar un nuevo empleado, el tiempo que requiere. Si hablamos de una empresa internacional como la nuestra, entraríamos en valorar la legislación diferente de cada país, burocracia, una inversión de tiempo y dinero considerable. Y esto para un solo empleado. Mientras, estas startups crecen exponencialmente agregando cientos de miles de trabajadores que se incorporan de forma gratuita cada segundo. Y en el peor de los casos, si generan un contenido de escaso valor, la plataforma se reserva la potestad de invisibilizarlos, mitigando su impacto sobre su modelo de negocio. Quizá estoy subrayando algo muy evidente, pero no por ello deja de ser impresionante. Mientras a tus empleados que has seleccionado, formado y pagas mensualmente, les cuesta horrores crear contenido de calidad para tu empresa o incluso compartir noticias sobre ella, en sus ratos libres son capaces de trabajar gratuitamente para un innumerable grupo de empresas, subiendo contenido valioso y esforzándose al máximo para que ese contenido sea compartido por el máximo número de personas. E ideas de negocio como TikTok y Douyin pueden aprovecharlo para crecer meteóricamente y convertir a ByteDance en un gigante hasta el momento ilimitado. 1.500 millones de descargas ya. Y hasta aquí. Hoy os dejo con un proverbio chino. No condenes a tus hijos a tu propio aprendizaje, porque ellos nacieron en otro tiempo. Gracias y hasta pronto.